Bien, en la Ventana del Valle vamos a, como siempre, a abordar distintos temas y en este caso vamos a hablar con la profesora Roxana Vidoglio, grafóloga, perito grafóloga. Y como con Nora Fernández hemos hablado en otras oportunidades de la grafología, de esta actividad interesante, de las neurociencias también, vamos a preguntar, primero vamos a saludarla, vamos a decirle buenos días Roxana, ¿cómo está? Jorge Sánchez desde la Ventana del Valle le dice buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Sí. Un gusto a todos. Bien. Bueno, Roxana, queríamos saber cuál es el significado de esta disciplina o la importancia que tiene la disciplina en la vida del ser humano, ¿no? Cómo se ha convertido en una disciplina importante con el paso del tiempo. Bueno, la grafología es una disciplina, vamos a aclarar que es científica, que posee un método de trabajo, donde se observan grafismos, manuscritos de las personas y también otras producciones gráficas que tienen que ver con los dibujos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y la grafología es importante en virtud de que permite objetivar muchos aspectos relacionados no solamente a lo que se conoce comúnmente, que es lo que aporta la grafología, que son aspectos relacionados a la personalidad, sino que también permite objetivar aspectos relacionados a toda la impronta neurofisiológica, emocional, afectiva, el estado de ánimo, el humor. Y entonces esto se toma muy valioso como herramienta, es una herramienta muy potente porque permite también advertir preventivamente muchos aspectos relacionados a estas variables técnicas y a muchas otras más, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces, sí, dígame. Sí, cuando hablamos de la personalidad, a veces hay gente que duda al hacer un escrito cuando va a buscar un trabajo, se pone nervioso o siente cierto estrés de ser observado en la forma de escribir y demás, o cuando va a hacer un examen que tiene que ver con la prolijidad, con detalles para alguna actividad en particular, se pone nervioso y a veces el rasgo de la escritura se modifica o cambia. ¿Esto se toma en cuenta desde el punto de vista evaluativo para una calificación de la personalidad o algo así? Bueno, en este sentido es muy importante que quien tome las muestras gráficas, que se dice que instrumente el protocolo técnico, sea una persona idónea que maneje, ¿no? Sí. Conocimiento de cómo es cómo se procede debidamente, ¿no? Sí. O sea, cuál es el contexto en el que se debe tomar e instrumentar unas muestras gráficas, un cuerpo de escritura, dibujos y demás, y tener en cuenta, obviamente, estas variables, ¿no? Que por eso es por eso que nosotros, los grafólogos, hemos avanzado mucho, hemos madurado mucho como disciplina científica y no nos valemos solamente de una entrevista, por ejemplo, ¿no? Sí. Que eso es lo que a veces se hace y ahí es donde radica el error, a mi criterio, ¿no? En mi pensamiento como profesional de la disciplina, porque si nosotros tomamos como referencia técnica solamente un día de esa persona, entonces no podemos despejar la variable del momento, se dice, ¿no? Lo que le pasa en el momento, si se puso nerviosa como usted refiere, si es una persona que de pronto maneja estructuralmente aspectos emocionales más sensibles, tiene un umbral más sensible, ¿no? Y bueno, entonces hay que asegurarse retesteando, se dice, tomando otras muestras en otros días, en otros horarios también, si es posible, ¿no? Sí. Entonces esa sería la manera correcta de trabajar. Normalmente en estos tiempos se trabaja bajo presión por una cuestión, valga la redundancia, de llegar a tiempo, de entregar un trabajo en tiempo y forma, de cumplir con plazos, con horarios, y tiene otras variables que influyen en la conducta humana o que generan el acotamiento del tiempo disponible, como es el tránsito, discusiones en el tránsito, discusiones en la vía pública o controversias propias del desplazamiento de un lugar a otro, ¿no? Claro. Esto puede modificar la escritura, puede modificar con el paso del tiempo que la persona se acostumbra a escribir tan rápido, tan acelerado, que no es taxativamente lo que refleja la personalidad de la persona, valga la redundancia. Claro, el tema es que nosotros justamente nos valemos también de escrituras de tiempos anteriores, podemos confrontar
manuscritos de tiempos pasados con los actuales y con el protocolo que se instrumenta en el momento contemporáneo, ¿no? El protocolo grafológico, y en ese sentido podemos discriminar si lo que se encuentra presente en el manuscrito, esas dinámicas, se corresponden con aspectos estructurales, quiere decir que están que permanecen estables a lo largo del tiempo, o tiene que ver también con una situación que se viene cronificando a lo largo del tiempo. Eso también puede pasar, que hace lo que se denomina en neurociencia carga alostática, ¿no? Entonces la persona viene cronificando un estado de estrés, de ansiedad, por esto del aceleramiento de la vida cotidiana como se vive actualmente, ¿no? Nuestro contexto sociológico, y nosotros necesitamos confrontar con unos parámetros que refieran otros tiempos, otros momentos, incluso años anteriores, ¿no? Y bueno, y se hace una reconstrucción, se hace un estudio retrospectivo para atrás, y si es posible se hace un estudio prospectivo hacia adelante, ¿no? Entonces esa sería también la forma correcta de realizar el trabajo, de modo tal de no confundir, ¿no? Sí. Aspectos que tienen que ver con la variable del momento o un pasado muy presente, un pasado muy próximo, y bueno, que esté comprometiendo el estado emocional y el estado neurofisiológico del individuo, ¿no? Por supuesto. Bien, ¿y cómo se ensamblarían las neurociencias en el actual sistema educativo, que es un poco, según, perdón mi valoración, pero según mi concepto, un poco arcaico, que venimos con ideas o pensamientos de años anteriores de arrastre y una evolución muy lenta en cuanto a la educación para los tiempos que están corriendo? ¿Cómo se inserta en ese sentido las neurociencias específicamente? En realidad esa pregunta no la puedo responder con la especificidad que requiere. Yo le puedo hablar por mí, como yo instrumenté las neurociencias en grafología, ¿no? Esa es la idea. Sería muy ambicioso en mi parte hablar del sistema educativo, que tiene su coyuntura, sus problemas, que ya todos lo conocemos, ¿no? Sí. Y no me quiero meter con eso, la verdad. Pero bueno, sí, lo que le puedo decir es que en un momento dado de mi desempeño profesional advertí que el cerebro aprende de determinada manera en cuanto a lo que es la instrumentación pedagógica con la disciplina en mi desempeño docente como una de las áreas, ¿no? Yo me desempeño en docencia, en investigación y también en el sector privado con análisis grafológicos y demás. Entonces, lo que me di cuenta es que era necesario ofrecerle a los alumnos, a los asistentes, a los cursos y especialidades, una instrumentación pedagógica que gravite en torno a cómo aprende el cerebro y también a reducir los niveles de estrés dentro del ámbito formativo, educativo, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en neurociencias aplicadas a la educación se aprende que hay que tratar de reducir esta cuestión del miedo, ¿no? Que paraliza, que de pronto obstaculiza, que hace interferencias cognitivas y que realmente no propicia un ambiente de aprendizaje adecuado, que hay que oficiar de amigo instruido, dice la neurociencia, ¿no? Sí. Que el docente tiene que ser un amigo instruido. Sí. Entonces, en ese sentido, es que me fui acercando a un encuadre de trabajo pedagógico totalmente distinto, donde también me abrió un paraguas muy grande que me permitió ver también todo lo que hace a la neurobiología, a la neuroquímica cerebral, a todo lo relacionado con todo lo que recoge el sistema nervioso de nuestra pluralidad de sistemas, ¿no? Sí. Entonces somos un todo integrado, ¿no? El sistema nervioso nos atraviesa de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Y la escritura lo que revela es eso, toda esa neurofisiología, es todo nuestro estado emocional presente sobre todo, ¿no? Y que también a veces se viene cronificando y que también impacta sobre la parte caracterial de personalidad y que a la vez está condicionado por factores de orden temperamental, de orden ambiental, ¿no? Entonces el análisis grafológico tiene que gravitar en torno a una buena entrevista, a un buen conocimiento de la neurofisiología, por ejemplo, del sistema nervioso, entender realmente cómo se procesan las emociones, cuál es la incidencia de la neurobiología en el acto de escribir, cómo se manifiesta esa neurobiología, esas cosas que son tan importantes para que un grafólogo realice una práctica responsable. Sí. ¿Ha encontrado a partir de la pandemia, de la cuarentena y de toda esta justificación, porque todo se justifica que hay cuarentena, que hay pandemia, que
la pandemia me dejó gordo, me dejó así, me atrofió de alguna manera la conducta humana. Entonces hay 10.000 excusas en nombre de la pandemia y de la cuarentena. ¿Ha tenido mayor demanda el acercamiento a las neurociencias a partir de la pandemia? Sí, en primera instancia lo que a mí me permitió en lo personal entender absolutamente con un sentido profundo fue el miedo a la aniquilación, ¿no? O sea, que todos los seres humanos en un contexto pandémico estamos sometidos a nuestro miedo más ancestral, que es el miedo a morir, a no ser más, ¿no? Y que esto justamente dispara, por efecto de este estímulo que es la referencia de que me puedo morir porque me ataca un virus, sí, sí. ¿no? Y eso se ve en cada persona, en cada situación temperamental, caracterial de personalidad, en cada neurobiología, se ve manifestado dinámicamente de un modo muy particular en la escritura, ese miedo a la aniquilación. Con lo cual, ese miedo a la aniquilación hace que justamente nuestros lóbulos prefrontales, nuestra corteza superior, no pueda pensar con reflexión, con prudencia, y se ve ganado. Hay una emergencia de la plasticidad neuronal atendiendo el miedo que paraliza, el miedo que no me deja pensar, el miedo que no me deja evaluar con todos los elementos necesarios esa realidad, ¿no? Y valorarla en virtud del conocimiento, de la investigación, acerca de lo que sucede y demás. Entonces las personas se ven interpeladas por este miedo a la aniquilación, cada cual con su tipo de umbral de sensibilidad, como refería antes, y en virtud de esto toma decisiones también con respecto a eso, de encerrarse más en su casa, de aislarse, o de pronto directamente algo que lo paralice, ¿no? Y todas estas dinámicas se ven en la escritura, se ve cómo se procesó mucho más ansiedad, mucho más miedo a la aniquilación, se expresa más la escritura, se inhibe, la frecuencia de los tamaños es más irregular, se procesa, como decía, mucha ansiedad, se acorta la escritura, el movimiento, hay toda una referencia dinámica funcional de los cuadros gráficos que nos hacen ver que en esta persona la está paralizando el miedo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso responde obviamente a variables estructurales de personalidad, claramente, tiene que ver con la estructura de personalidad. Entonces, por un lado se analiza la coyuntura estructural y por el otro lado se analiza cómo la incidencia ambiental de este estímulo, que fue el virus, ¿no? La posibilidad de un virus que me ponga en situación de gravedad y de a no ser más, el miedo a morir, a no ser más, hace que, bueno, que se disparen aspectos estructurales en la persona, que se exacerben, por ejemplo, rasgos paranoides, que se exacerbe una hipocondría, que se exacerben muchas patologías, inclusive, que están ahí, latentes, y que hace falta que venga un factor estresante para que se desencadene la respuesta, digamos, ¿no? Y nosotros los grafólogos sí podemos evaluar cómo fue el gradiente de esa respuesta. Bien. Nosotros en la evaluación previa a esta nota, obviamente, sabemos que usted elaboró un trabajo metodológico sobre la grafología y áreas psicológicas, teniendo en cuenta la filosofía o la opinión de Freud específicamente. Muchos grafólogos han abordado el tema sobre esta ciencia. ¿Qué significa para usted haber elaborado esta obra? ¿En referencia a la aplicación del psicoanálisis a la grafología? Sí. Y lo que a mí me valió es entender estructuralmente cómo operan los cuadros gráficos, ¿no? Que obviamente detrás de cada cuadro gráfico hay seres humanos, ¿no? Sí. Pero nuestro objeto de estudio es la escritura, los grafismos, ¿no? Toda producción gráfica. Entonces, sí, en ese sentido sí me permite de pronto ver y objetivar variables de tipo estructural, cómo se configuran las estructuras de personalidad, de qué están compuestas, de qué matices, como decía Freud, el desarrollo de la libido, si tiene más componente oral, anal, fálico, y eso nos permite, según la hipótesis de Freud, entenderlo desde el punto de vista estructural, ¿no? De acuerdo a qué fase del desarrollo de la libido haga fijación un cuadro gráfico o pueden ser a varias, ¿no? Ahí podemos ir estudiando y elaborando esta hipótesis de trabajo que nos permite ver las estructuras y después nos permite ver qué mecanismos de defensa operan en cada cuadro gráfico, con lo cual eso nos ubica en una situación madurativa, ¿no?, de la psiquis y nos permite ver los niveles de autonomía y de dinámica funcional, si las dinámicas funcionales son más primitivas, predípicas, o son más secundarias y avanzadas y maduras y son posedípicas.
y eso nos refiere y nos da la referencia de la autonomía del yo, ¿no? Entonces, en este sentido es muy importante conocer, aplicar el postulado del psicoanálisis a la grafología, pero no solamente en psicoanálisis, sino también utilizar la otra pata, que es toda la neurocientífica, que nos permite evaluar cómo es la reactividad del cuadro, ¿no? Cómo neurofisiológicamente reacciona el cuadro, porque ante todo hay que entender que somos sujetos biológicos, ¿no? Y que siempre ante un estímulo se emite una respuesta neurofisiológica, neuroendocrina, se dispara el sistema nervioso autónomo vegetativo y con eso toda la respuesta hormonal, ¿no? Sí. Ante la percepción, ante la evocación. Entonces, bueno, hay que entender, por un lado, la pata de la respuesta del sistema nervioso, ¿no? Central, periférico, autónomo, inmunitario, y después por el otro la pata de la coyuntura estructural de personalidad, que es la que opera, que es la que exhibe una dinámica funcional, y que esto es intrínseco, esto forma parte del mismo engranaje, ¿no? No se puede descomponer en pedacitos, sino entender que es un todo integrado donde hay una respuesta psíquica y una respuesta biológica, ¿no? Bien. Y eso se ve después en el tipo de resolución psicoenergética, cómo eso impacta en la energía que se muestra, se pone de manifiesto en la escritura, ¿no? Si el registro anímico, volitivo, moral es estable, el apoyo es homogéneo, o hay un déficit en el registro psicoenergético, se dice que es la parte del trazo de su morfología, si es un trazo poroso, si es un trazo nutrido. Entonces vemos todo ese desgaste del sistema nervioso a resultas del procesamiento psíquico y emocional. Bien, Roxana, para finalizar y de alguna manera tener una idea para que el común de la gente tenga una referencia, ¿cuál es el rango etario ideal para acercarse a las neurociencias o para entrar en el mundo de las neurociencias y los rasgos grafológicos y demás en forma articulada, obviamente? ¿Cuál sería el rango etario ideal en estos tiempos? A ver si entiendo, para realizar un análisis grafológico, para que la persona se pueda realizar un grafológico. No, precisamente para que una persona se acerque a las neurociencias y obviamente va a terminar, si se acerca a las neurociencias a través de Roxana Vidoglio, va a terminar en el tema grafológico. Pero por ahí las neurociencias son sumamente importantes en estos tiempos, que hay muchas reacciones relacionadas con esta actividad. Yo lo que podría responder es relacionado siempre con la grafología, ¿no? Sí. O sea, el conocimiento de lo que es el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo percibe la información, cómo la procesa, cómo se procesa emocionalmente, en qué sector del cerebro está concentrado, digamos, que es el circuito límbico, las emociones. Eso es importante que todas las personas lo sepan por esto de la psicoeducación, para conocer cómo nosotros percibimos la realidad, cómo reaccionamos, como comentaba antes, neurofisiológicamente ante la respuesta frente a los estímulos, ¿no? Sí. Entonces, en virtud de eso, uno puede acercarse a este conocimiento de cómo funciona el cerebro, qué finalidad tiene el sistema nervioso, que es la supervivencia en primera instancia, que nos va a asegurar la supervivencia, y por eso mismo que comentaba hace un momento lo del miedo a la aniquilación, ¿no? Que se dispara la respuesta del miedo frente a una situación de peligro, ¿no? Entonces, en ese sentido, y la grafología es una herramienta que viene aplicada y articulada, ¿no? Aplicando la grafología a todo ese conocimiento neurocientífico, se puede extraer una información técnica muy valiosa que antes no se extraía de esa manera, porque todo se pasaba por el cristal, digamos, de lo que es lo psicológico nada más, ¿no? Yo me acuerdo cuando arranqué grafología que todo se enseñaba a describir psicológicamente. Este rasgo significa esto, este rasgo significa lo otro. Y no se le daba tanta importancia a todo lo que es el procesamiento del sistema nervioso, ¿no? Si bien se ve la materia en la carrera, entenderlo cabalmente es diferente, muy distinto, ¿no? Porque ahí se busca la respuesta en la escritura, se busca esa dinámica funcional que tiene que ver con esa neurofisiología que emana de ese sistema nervioso, ¿no? En virtud de todo ese procesamiento psíquico, emocional y afectivo. Entonces, esa fue la manera que tuve desde los inicios, porque desde hace muchos años me dedico a aplicar la grafología a las neurociencias, de entender
cómo la grafología podía ser utilizada con mayor idoneidad, sobre todo, ¿no? Y no solamente como una cuestión lúdica de te miro la jamba en la G, la barra en la T, y cosas muy, muy sesgadas y muy, muy segmentadas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la grafología, dicho sea de paso. Bien. Bueno, muy amplio, muy completo su informe. Gracias por la presencia en La Ventana del Valle. Como siempre, para cualquier para ampliar cualquier conocimiento o difusión de la actividad de la grafología y de las neurociencias, estamos predispuestos. La Ventana del Valle siempre está abierta, ¿sí? Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a usted, a Norita Fernández y a todo el equipo. Y un saludo muy grande a toda la audiencia, esperando que estos conocimientos les sean de mucha utilidad. Gracias, muy amable. Hasta cualquier momento, ¿sí? Hasta cualquier momento, Jorge. Gracias. Un abrazo. Bien, gracias. Hasta luego. Bien, y así pasaba por La Ventana del Valle la profesora Roxana Vidoglio, hablándonos un poco de grafología, de las neurociencias y de cómo puede impactar en la conducta humana, en el ser humano, en el conocimiento de la personalidad y demás, toda esta rama de las disciplinas que están relacionadas con las neurociencias y la grafología. Seguimos aquí en La Ventana del Valle, como siempre, a través de la 89.5 FM Sensación y la 90.1 FM Cosmos.